Muy buenas tardes, hermanos. Es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes y me siento muy a gusto, muy contento de poder compartir con ustedes el último mensaje. Imagínense, es la última predicación del año. Y yo estaba pensando, ¿qué mensaje podemos recibir de parte de nuestro Dios para nuestras vidas en este fin de año? Y yo quería darte mucha esperanza para ti, para tus hijos, para tu esposa, tu esposo, tu familia en general. Y no cabe duda que donde podemos encontrar esperanza es en nuestro Señor Jesús. Y regularmente el ser humano, pone mucho su confianza en diversos factores. Ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades, en nuestros conocimientos, en nuestra juventud, en nuestra agilidad y destreza para hacer ciertas cosas, en nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestro vehículo. Nos sentimos seguros con todas esas cosas, pero a veces perdemos el rumbo de dónde es que podemos afianzarnos de manera correcta para todo el año que entra. Y yo quería compartirte este mensaje, suponiendo que tú tienes ese deseo como discípulo, como discípula, de poder encontrar esa paz en tu corazón y esa confianza. El día de hoy quiero preguntarte, ¿quién será tu sustento para el 2023? Yo espero que con la escritura que podamos estudiar en esta tarde, noche, tú puedas salir convencido y resuelta en tu corazón para que tú sepas qué es aquello que te va a dar sustento el próximo año. Y antes de ello, quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración. Padre Santo que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, por esta gran posibilidad que me das de compartir tu palabra. Estamos deseosos, ansiosos, Señor, de que tú nos utilices, Padre, que de manera profunda el próximo año podamos hacer grandes cosas para ti. Te ruego, Señor, que en nuestro corazón siempre esté esa disposición de escucharte y que tú seas nuestro sustento para el próximo año. Ayúdanos a verlo de manera tan clara, de verlo con nuestros ojos bien abiertos, de dónde procederá nuestro sustento, nuestra ayuda y nuestra salvación. Y estar siempre al pendiente, Señor, mirándote a cada momento de nuestras vidas. A través de mi Señor Jesús te pido esto. Amén. Una disculpa, si escuchan el ruido de los que a veces venden agua, suenan el claxon o un montón de cosas que venden por aquí. Pero bueno, por favor acompáñenme a la escritura. Vamos a Juan, capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Miren lo que dice la Biblia. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, porque veía señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Muy bien, vamos a comenzar con estos 4 versículos. ¿Sabes qué? Dice que ya se estaba acercando la fiesta de los judíos, de la Pascua. Y es interesante este punto porque recordemos que la Pascua hacía una remembranza. Ellos recordaban en esta fiesta solemne que habían sido liberados, que habían sido sacados de Egipto, donde habían sufrido mucho durante 400 años. Ellos y todos sus antecesores habían sufrido maltrato, los habían esclavizado, largas horas extenuantes de trabajo, los explotaban y los despreciaban. Entonces, cuando ellos logran salir de Egipto gracias a la ayuda de Dios, el Todopoderoso, salen y comienzan a festejar esta Pascua. ¿Qué es lo que ocurre después de que los israelitas salen de ahí de Egipto? Se van al desierto, empiezan a hacer todas las fiestas, siguen a la tierra prometida y también, ¿verdad? Ahí siguen con la celebración de todo esto que les estoy comentando hasta que llega el Hijo de Dios. Pero es muy interesante esto.
saber que Dios saca a los judíos, a los israelitas, perdón, a todo el pueblo israelita de Egipto con señales y milagros. ¿Hechos por quién? Por él mismo, pero por medio de su siervo Moisés, el profeta Moisés. ¿De acuerdo? Y ahora viene Jesús, del que precisamente Moisés habló, del profeta que habría de venir. Y de la misma manera, Jesús viene y comienza a hacer señales y prodigios. Y la gente en ese entonces dice que eran grandes multitudes. Qué similitudes tan interesantes, ¿verdad? Porque las grandes multitudes siguieron a este profeta antiguo llamado Moisés. Y ahora las grandes multitudes de la misma manera seguían a Jesús. Lo que también me parece muy interesante es que salieron al desierto y Jesús ahora les predica a estas personas sacándolas a ese desierto, ¿no? Ahí Jesús les estaba predicando a todos ellos. Moisés mismo habló, como te decía, que habría de venir el Mesías, que liberaría a su pueblo. ¿Sabes qué? Me parece muy especial este hecho de pensar que todas esas personas que acudían precisamente a este lugar, a Jerusalén, a celebrar la fiesta de la Pascua, venían de muchas partes y en ese momento de congregación de tantas personas, estaba cerca la Pascua, Jesús aprovecha para compartirles el evangelio a todos ellos, ¿verdad? Qué increíble. ¿Sabes qué es lo que ocurrió en aquel entonces con Moisés? Moisés, por medio de Dios, hace muchos milagros, señales, prodigios, pero también en algún momento Dios los alimenta con el maná y el agua que salía de la roca saciaba su sed. ¿Recuerdas eso? Es bien interesante. Pues vamos a seguir leyendo la historia de aquí que nos plantea la Biblia. Dice, cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. Mira, para Jesús es tan importante lo que tú y yo pensamos, la manera en que vemos la vida y la manera en que lo vemos a Él. Porque dice, Jesús le pone esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde compraremos pan para que todos estos coman? Y Jesús lo dijo, dice la escritura, para ponerlo a prueba, para ver cómo era su proceder, cómo es que actuaba. Para Jesús es muy importante cómo tú y yo pensamos con respecto a que cuando nos encontramos en una situación adversa, difícil, complicada, cómo reaccionamos tú y yo. Y definitivamente, si Jesús puso a prueba en ese momento a Felipe su manera de proceder y de pensar, Él podría hacerlo con nosotros en cualquier momento, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús podría de la misma manera, ¿verdad? Porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera. De esa misma manera poner a prueba nuestro pensamiento y nuestra fe en Él. Es lo que pasó, ¿verdad? Era una buena oportunidad para mostrar la gloria de Dios y enseñarle a sus discípulos algo que los ayudaría a tener mucho más fe. El problema es que muchos de nosotros pensamos de dónde, cuando vemos una situación complicada y difícil, de dónde, cómo saldré de este problema, cómo voy a enfrentar esta situación, cómo voy a hacer frente a esta enfermedad. Así es nuestra manera de pensar, nuestro proceder. Nos fijamos en el problema, como Felipe volteó su vista a todas las multitudes y dijo, no, pues va a estar en chino, ¿verdad? Que les demos de comer a todos ellos. En vez de voltear y ver a su Señor Jesús y creer en Él, a pesar de que él ya había presenciado milagros de Jesús, aún no lo veía plenamente con sus ojos, no se daba cuenta quién estaba enfrente de él, ¿verdad? Él pensaba en términos de dinero y no en términos de lo que Dios puede hacer.
Para nosotros, el hombre, el ser humano, logra muchas cosas con dinero. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. En este mundo muchas cosas se mueven por medio del dinero. Pero desgraciadamente nuestra mente a veces está bloqueada con respecto a eso. Y pensamos en términos monetarios en vez de términos espirituales. Rápidamente la respuesta de él fue, pues ni con tanto dinero podríamos alimentar a tantas personas. Entonces nuestro enfoque, hermanos, el próximo año es no pensar tanto en términos monetarios, una vez más, sino fijar nuestra mirada en Jesús y ver qué es lo que Él puede hacer. Jesús quería dar algo de manera grande y excelente a todos ellos. Y aquí se manifestó un milagro, ¿verdad? Impresionante, que hoy tú y yo todavía podemos estar reflexionando con respecto a él. Vamos al versículo 8 al 9, mira lo que dice. Disculpen si de repente toso o la garganta se me escucha rasposa, tengo algo de tos. Dice, Andrés, que era hermano de Simón, Pedro, y uno de sus discípulos le dijo, aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Bueno, aquí podemos decir que cuando en la Biblia dice, aquí tengo a este muchacho, podría referirse a un hombre joven, 17, 16 años, o definitivamente un niño. No sé si te ha tocado ver que a veces a los niños les dicen, hey muchacho, no hagas esto, muchacho, no te subas ahí. Entonces, lo que estaba pasando aquí es que Andrés encuentra a este niño, a este infante, y el niño traía estos panes y estos 2 pescaditos. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Muy interesante también que esos panes que eran de cebada no era un alimento de buena calidad en aquel entonces, así se creía. Era un alimento, la cebada realmente era un alimento muy barato, y este alimento era el que se le daba a los bueyes, a los burros, a los caballos para que se alimentaran. Entonces podemos definir o concluir que este niño, este infante, provenía de una familia muy pobre, porque eso era lo que se le daba de comer a los animales. ¿Sabes? Lo que puedo ver aquí, hermano, hermana, es que Dios no necesita mucho para trabajar. No necesita ya unas grandes cantidades de cosas para que entonces Él pueda manifestar su gloria. Dios con 5 panes de cebada, que no era un alimento de los ricos, sino que más bien era un alimento de los pobres, y 2 pescaditos, que eran unos pescaditos, eh, no era un pez de un tamaño grande, pudo hacer todo esto, ¿ok? Y lo que es fundamental es que no debemos olvidar que nuestro Señor Jesús quiere que estemos inmersos, que participemos en los milagros que Él puede hacer en nuestras vidas y en las vidas de otras personas, ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Porque Él permitió que este niño participara. Así es, Él llevó lo que tenía y se lo entregó a Jesús. Pero miren cómo somos a veces que de verdad pensamos solo en términos monetarios. Que este niño, imagínense que pensara como nosotros. Oh, pues es lo único que tengo, ¿cómo te lo voy a dar a Jesús? Es lo único que tengo, estamos muy alejados de la ciudad de Jerusalén, estamos lejos. Yo no sé cuándo vaya a regresar para allá, si hoy, mañana, pero ya es tarde. Y pues prefiero yo mejor comerme estos panecitos y estos 2 peces. ¿Sabes que así no piensa Jesús? Jesús, nosotros seguimos pensando en términos humanos, en nuestro egoísmo, en que me voy a quedar sin nada y después qué voy a hacer. ¿Recuerdas la viuda pobre? ¿Qué pasó con ella? También ella no estaba pensando tampoco en términos monetarios, estaba pensando y poniendo su mirada mucho más allá. Entonces, todos nosotros somos llamados a que el próximo año veamos así, que tú puedas ir delante de Jesús y poner a sus pies, poner en sus manos lo que tienes para que Jesús pueda hacer grandes cosas en tu vida. Pero esto es una decisión personal. Nadie puede obligarnos a nosotros a que decidamos dar nuestro tiempo, nuestra vida al ministerio. Nadie puede obligarnos a que demos
algo de nosotros para ayudar a otras personas. No, nadie nos va a obligar a nada. Sí tenemos algo en nuestras manos que podemos poner en las manos de Jesús para que todo cambie y va a ser diferente. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Qué, qué especial esta parte, porque ¿sabes qué? Jesús no tenía prisa, ni estaba alocado por el pánico de pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con 5,000 hombres y con otros 5,000 niños, y mujeres a la vez? Aproximadamente 10,000 personas. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí estoy en un aprieto. ¿Sabes? Jesús siempre estaba confiado en su Padre. ¿Cuánto quisiera que nosotros pudiéramos el próximo año confiar de esta misma manera, tener esa manera de ver la vida y las cosas que tenía nuestro Señor Jesús? Muchas cosas van a cambiar en tu vida, hermano, hermana, si tú comienzas a ver la vida como la veía Jesús. Les dice: recuéstenlos, que descansen, todos tranquilos, todo está bajo control. Mi padre va a hacer cosas increíbles en su mente, Jesús, ¿verdad? Pensando. Hermano, no dejes que la presión, el pánico de lo que está ocurriendo alrededor del mundo te desenfoque de tu Señor Jesús. Él no quitaba su vista de su Padre, por eso lo que hacía le salía bien y él podía salir victorioso en cada situación y cada prueba. Hay personas que porque tienen una prueba en su fe, deciden abandonar a Jesús, se alejan de Jesús, son de mecha corta, ¿verdad? No resisten la prueba, la tentación, la tristeza, la amargura, y en vez de ver a Jesús, ven al problema, como lo estaba viendo Felipe. Felipe estaba viendo el problema y no pudo ver más allá. Entonces estamos llamados a eso, a que confiemos en Dios, que sigamos poniendo nuestra confianza en Él. Salmos capítulo 23. Miren, vamos para allá, ahorita regresamos una vez más a la escritura, porque aquí tengo un salmo que quiero compartirte, que fue lo que exactamente hizo Jesús con ellos en ese momento. Salmo 23, 1 y 2 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos verdes, en campos de verdes pastos me hace descansar. Era lo que estaba haciendo su Señor Jesús. El Señor es mi pastor. Ellos estaban escuchando su mensaje, su predicación, habían creído en él, todos estos hombres, mujeres y niños, y les dice a todos: recuéstense, ahorita están conmigo, ahorita disfruten, ahorita confíen porque estoy aquí enfrente de ustedes, así que relájense porque yo soy su pastor y yo los haré descansar y los llevaré a aguas tranquilas. Miren lo que dice el versículo 5 y 6. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfumes sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Sé que tu bondad me acompañará. Escritura, hermanos, cada que busquemos a Jesús, veámoslo como ese pastor que quiere decirnos: fulano, fulana, ven, mira, tú recuéstate aquí en este momento porque yo me hago cargo de todo. Cuando logremos tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. No nos vamos a alocar, no vamos a querer hacer todas las cosas con nuestras fuerzas, sino con la fe que proviene de la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesús. Sí, ¿sabes qué? Para poder recibir la bendición, estos hombres que comieron hasta saciarse, tuvieron que recibir y obedecer a Jesús. Les dice: recuéstense, mándales que se recuesten. Ok, bueno, queremos descansar plenamente en Dios, tener esa confianza. Necesitamos obedecer también a Jesús. Él quiere ayudarnos, Él quiere satisfacer tus sueños más profundos, tus necesidades, cubrirlas, las mías también. Pero necesitamos ser obedientes. Jesús le dice: a ver, si quieren comer, si van a comer, primero que se relajen y que hagan lo que yo diga, porque entonces así van a salir las cosas de manera correcta. ¿Eh?
Eso es muy importante. Hay que hacerle caso a Jesús, porque podemos escuchar la palabra de Dios una y otra vez, y ya en cuanto terminamos de escuchar una clase, una aplicación, se nos olvida que necesitamos confiar en Jesús y ser obedientes. Versículo 11. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados. Lo mismo lo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. El que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Y muchas veces podemos renegar de que no tenemos lo que quisiéramos la casa o el departamento que tienen otras personas, quejándonos por lo que no tenemos, pero pocas veces dando gracias por lo que sí tenemos. Y Jesús solo tenía 5 panes y 2 pescados, pero dice la Escritura que le dio gracias a Dios. No eran los mejores panes, no era un pan de trigo, era un pan de cebada. Algo que bien podrían habérselo dado al burro, ¿no? A la vaca, al buey. Y 2 pescaditos. ¿Conoces los charales? Me imagino cuando veo esta escritura que bien podrían ser ese tipo de pescaditos, ¿no? Que tenía el niño. Ah, dale las gracias a Dios por lo que sí tienes. Porque dice la escritura que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Así que Dios, no te quepa duda que en algún momento podría estar viendo tu actitud con respecto a qué agradecido eres con lo que sí tienes. Y esta es una gran lección que nos da el mismo Hijo de Dios. Él mismo le dio gracias a su Padre por lo que tenía en sus manos, que no era mucho. Y sabes que también como te decía, el joven se dio lo que tenía. Aquí está, haz con él lo que tú quieras hacer. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa? ¿Sabes? Hasta que no decidamos de verdad cederlo, porque a veces, muchas veces por costumbre podemos decir, esta casa es de Dios, ¿no? Y lo que tengo es de Dios. Y el dinero que tengo en el banco es de Dios. Y mis hijos son de Dios. Y mi esposa es de Dios. Todo es de Dios. ¿De verdad? De verdad, en nuestra mente tenemos esa capacidad de decir, sí, si digo esto es de Dios, verdaderamente esto es de Dios, si estuviéramos dispuestos a ponerlo en las manos de Dios, aunque fuera poquito como este niño, ahí está, se lo entregó al apóstol y el apóstol a su vez, ¿verdad? Perdón, se lo entregó a Jesús y se dio eso que tenía para Jesús. Jesús inmiscuye a todos sus discípulos. El trabajo de Dios para el próximo año y las cosas buenas y los milagros que Él puede hacer, los va también a hacer por medio de nosotros. Como en su momento lo hizo por medio de su profeta Moisés, de su siervo Moisés. Jesús sigue este mismo parámetro y lo que hace es dárselo a sus apóstoles para que lo repartieran, para que el milagro sucediera. Dios va a querer usarte a ti y va a querer usarme a mí para que cosas increíbles sucedan en nuestras vidas y en la vida de las personas. Sí, Jesús, en algún momento vemos cuál es el corazón de nuestro Dios, que Jesús en algún momento negó hacer pan para sí mismo cuando Satanás lo tentó. Ordena que estas piedras se conviertan en panes. Jesús no era un hombre egoísta y en aquel entonces se negó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, pero ahora veía con tanta compasión a todos ellos que estaban como ovejas sin pastor, que decidió amarlos tan profundamente y ahí dio todo su corazón para que ellos no sufrieran hambre, para que no se fueran a desmayar en el desierto, en el lugar donde estaban, ahí, ¿verdad? Qué importante es que podamos tener ese mismo corazón de Jesús. A veces, Jesús lo hizo hasta que todos quedaron completamente llenos. Dice al final, esto mismo hizo con los pescados que les dio cuanto querían. Ese niño que entregó 5 panes y 2 pescaditos, ¿qué crees que recibió? Dice ahí que todos, sin excepción,
recibieron cuanto querían. Es decir, pidieron doble vez o hasta 3 veces lo que querían. Ahí estuvieron con Jesús. Jesús hizo este gran milagro. Este muchachito, sin lugar a dudas, pudo haber recibido mucho más. Si ese fue su deseo de comer más, bueno, es decir, nuestro Señor Jesús quiere darnos no solamente cosas, este, como racionalizadas, eh, o como me doy cuenta, ¿verdad? Que Él en su mente tiene grandes planes o cosas mucho más elevadas de lo que a veces alcanzamos a pensar. Y a mí me hace ver eso, esta escritura, que Dios quiere darnos cosas mucho más grandes de lo que nosotros a veces hasta pensamos. Ellos no se hubieran imaginado comer tanto y tan bien, pero Jesús lo hizo porque quería glorificar a su Padre y quería dejar claro que Él era Dios en la tierra y que Él era el profeta, escucha bien esto, Él era el profeta que había anunciado Moisés, ¿sabes? En aquel entonces Dios los alimentó en el desierto y ahora Jesús también los estaba alimentando con ese pan. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Tan impresionante de todo lo que Jesús hizo en ese día para mostrarle a sus discípulos que siempre en su vista debería estar Él. ¿Qué tenían sus discípulos antes de que Jesús actuara? No tenían nada más que 5 panes y 2 pescados para 5,000 hombres y otros 5,000 seres humanos. No tenían mucho que administrar, ¿verdad? Quizás hoy tú no tienes mucho que administrar, yo tampoco, pero eso va a cambiar cuando le entreguemos a Jesús, cuando Él ponga sus manos en nuestras vidas, eso va a cambiar. O sea, hoy podemos tener algo muy poco que administrar, es correcto, sí, es real, pero cuando Jesús venga y ponga sus manos, todo puede ser diferente. Hay que cambiar nuestra perspectiva, hermanos, con respecto a lo que puede hacer Jesús. Y cuidado, ¿verdad? No quisiera que nos fuéramos solamente a pensar en lo económico, lo material. eh, Porque esta clase no va enfocada única y exclusivamente a que tú pienses que Jesús puede multiplicar muchísimo tu comida, muchísimo tus bienes y todo lo que tienes. No, hay cosas espirituales también muy valiosas que Dios puede seguir haciendo en tu vida o en la vida de los que están a tu alrededor. Todo lo puede hacer, ¿eh? Lo económico y lo espiritual. Así que nuestra mente esté enfocada en esas dos cosas. Hoy tú tienes muy poco que administrar. A lo mejor piensas, "Pues, yo espiritualmente no he crecido últimamente, estoy estancado, me encuentro en el mismo lugar, no tengo fe, no tengo esperanza". Bueno, déjame decirte que cuando Jesús venga y ponga sus manos en eso que tú tienes y que has decidido entregárselo voluntariamente sin obligación, Jesús puede hacer grandes cosas en ti. Vamos a leer del 12 al 15. Miren lo que dice. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús era bondadoso, pero no era despilfarrador. Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hay que ser prudentes como, ¿verdad? Me deja mucho esta escritura de cómo usamos lo que tenemos y lo despilfarramos, lo gastamos en cosas que no son necesarias, ¿verdad? Más allá de la comida, lo necesario, despilfarrar en cosas sin valor o vanas, lo que Dios nos da. Jesús no era muy bondadoso, pero no era despilfarrado. Versículo 14. Perdón, 13 y 14. Entonces ellos los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Al ver aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y por si les hubiera faltado un poco de fe a los 12 apóstoles, Jesús les dice, bueno, ahí tienen 12 canastas de comida, una para cada quien, de lo que
de lo que sobró. Por si les falta fe, ahí está una para Andrés, una para Pedro, una para Judas, una para Juan. Ese es el corazón de Jesús. Fue una gran muestra de que así como Dios los alimentó en el desierto, estaba la fiesta de la Pascua, iba a ser para ellos un acontecimiento muy importante que se iba a quedar grabado en sus corazones lo que Jesús hizo ahí. Porque así como Dios los alimentó allá, Jesús los alimentó aquí. Y por eso terminaron diciendo, no cabe duda que este es el profeta que había de venir. Mis mejores deseos para el próximo año, espero que confíes y veas a tu Señor Jesús con tanta confianza, con tanta fe, que cambie nuestra perspectiva de cómo hemos visto a Jesús hasta el día de hoy. Que el próximo año se cumplan todos tus sueños, todos tus anhelos, y vamos, hermanos, a luchar por el Evangelio sin cansarnos. Acompáñenme en una oración. Padre bendito, te amamos, estamos bien contentos de tener a nuestro Señor Jesús de nuestro lado. Él es nuestro pastor y Él nos lleva a los campos para descansar. Él nos lleva a lugares frescos, Él nos lleva a lugares de descanso. Te pedimos que Él sea nuestro pastor, que Él sea nuestro guía, que nos ayuda, que nos instruye. Pero queremos nosotros escuchar la voz de nuestro pastor. Dice la Escritura que cada oveja conoce la voz de su pastor. Que cuando escuchemos tu palabra, no hagamos oídos sordos, que cuando escuchemos tu palabra, nuestro orgullo no nos permita volvernos a ti, que cuando escuchemos tu palabra la consideremos como si de ello dependiera nuestra propia vida en ese instante, Señor. Bendice a cada una de las personas que están escuchando la clase, que esto se quede profundamente arraigado en sus corazones de lo que Jesús puede hacer. A través de mi Señor y amado Jesús, quien aparece en las Escrituras y lo vemos tan radiante, tan esplendoroso, tan bello, Señor. Te pido todo esto a través del mismo. Amén. Muchas gracias, bendiciones.